Muy buenos días, chicos, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vuelvo nuevamente este lunes 27 de abril con un nuevo video, esperando sea breve, pero que trate de zanjar todas las dudas que puedas estar teniendo sobre lo que ya vimos y sobre lo que vamos a ver, en esta semana para concluir la práctica sobre los guiones teatrales. Así que vamos a comenzar. Primero, ¿qué aprendimos? Esto es bien importante para enlazar los conocimientos de una semana que ya sucedió con esta. Aprendimos y hablamos sobre la trama narrativa. La trama narrativa, como ustedes recuerdan que lo estuvimos estudiando inclusive en la sesión de Zoom, es aquella historia que se quiere contar, que se quiere, en este caso, representar en una escena, representar en una obra teatral. Es bien importante que nosotros consideremos pues que un guión teatral es muy diferente a un cuento, un mito, una leyenda. Se cuenta de manera distinta porque toda la historia la vamos conociendo a través de la actuación y los parlamentos o diálogos de los personajes. Eso tiene de particular. Vemos que se estructura ya no en capítulos, por ejemplo, como en las novelas, sino un guión teatral se estructura en escenas, cuadros y actos. Si alguien por ahí vio la infografía que viene en su libro de español, podrá haber entendido que escenas es aquellos cambios que se producen en el guión teatral cuando un personaje sale precisamente de la escena, de la escenografía, del escenario. Entonces, cambia de escena cuando sale un personaje. Entonces, también si quiero cambiar de escenografía, hay un cambio de cuadro. Se considera que, no sé, salimos de una habitación a un jardín, cambiamos de cuadro. Pero la categoría más amplia vendría siendo el acto, cuando se cierra el telón. A lo mejor puede haber, y yo te recomiendo muchísimo, que tu obra de teatro, la que vayas a adaptar, se estructura en 3 actos. Sería como que una manera simple de ordenar nuestra historia en 3 actos, por favor. Y bien, te remarqué aquí en el número 3 acotaciones porque es la manera en que se va a ir a dar a conocer cómo deben actuar los personajes de tu obra de teatro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, uno de los cuentos que te estoy proponiendo es Jack y las habichuelas mágicas. Entonces, a lo mejor vas a poner Jack, 2 puntos, y entre paréntesis pones un poco temeroso. Voy a subir a esta planta y veré qué hay allá arriba, ¿no? Recuerden, si ustedes un poquito toman memoria, en Jack y las habichuelas mágicas, pues Jack sube por la planta enorme y se encuentra un castillo en las nubes, ¿no? Que es del gigante. Bueno, por ahí algunos ejemplos sobre esto. Continuamos y vamos a explicar lo que son las evidencias de esta semana. La evidencia número 4, vamos a dar continuidad a lo que estuvimos haciendo, se llama adaptación de un cuento clásico a un guión teatral. Entonces, por cuento clásico entendemos aquellos cuentos que se han pasado de generación en generación y tienen un origen aproximadamente medieval o antiguo. Entonces, no necesariamente tienen que ser infantiles. Recordemos que se adaptaron, Disney adaptó estas historias para poderlas crear infantiles. Entonces dice aquí la instrucción principal. En un documento de Word, si recordamos, ya no mando yo los cuadernos, sino que tú los tienes que hacer. En un documento de Word realiza las siguientes actividades tomando en cuenta los siguientes criterios. Hay que poner el logo de la escuela. Hay que hacer un recuadrito en la parte superior con los datos de identificación, que son siempre nombre, grado y grupo, materia, fecha de entrega. Letra Arial número 12, el marco de página color verde, por favor, para darle enfoque visual, y títulos centrados y en color rojo. Bastante conocimiento tenemos de Word como para poder realizar estos pasos bien sencillos de presentación. Ya que tenemos esto, vas a realizar lo siguiente. Primero, vas a elegir uno de los siguientes cuentos clásicos para adaptarlo a un guión teatral. Tenemos El flautista de Hamelin, Juan sin miedo, El rey Midas, Jack y las habichuelas mágicas y El gigante egoísta.
yo te recomiendo de estos que elijas aquel que ya hayas escuchado, que tengas un poco de conocimiento de él y que te guste, que realmente la temática te guste, porque tú vas a poder hacer algunas modificaciones, pero si no te gusta, si no le entiendes, pues no te va a salir la obra, porque no es de tu interés ni de tu agrado. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el cuento Juan sin miedo y el gigante egoísta. Son mis favoritos de entre estos. Pero si a mí ya me dicen, bueno, elige uno de esos dos, yo creo que elegiría a Juan sin miedo. Y me agrada muchísimo porque es un cuento medieval, tú sabes que me gusta mucho la historia. Es un cuento medieval de un joven que va en búsqueda del miedo, porque no le tiene miedo a nada. Casi toda la acción se desarrolla en un castillo, lo que me puede ayudar a hacer uno o dos actos, a lo mejor todo se desenvuelve en pocos escenarios y de tal manera que toda la escenografía no vaya a cambiar. Entonces yo creo que esa me puede convenir a mí. Te pido que tú investigues los demás o si ya conoces alguno de estos. Nada más cabe mencionar que este trabajo vale 20 puntos, chicos. Es bien importante que lo entregues. Proseguimos con las instrucciones. Bueno, vas a buscar ese cuento en internet o verificar si lo tienes en algún libro en tu casa. Puede ser porque hay muchas antologías de libros que tenemos y que quizá ahí venga el cuento. Lo vas a leer detenidamente. Si te es posible imprimirlo, aparte puede ser, o si no tienes problema en hacer anotaciones en el libro que tengas en casa. Con amarillo vas a subrayar todos los personajes que aparecen en el cuento. Ahorita te voy a explicar por qué es importante. Y con verde los escenarios, o a lo mejor con una flechita. Aquí aparecen en un bosque, aquí en un castillo, acá en un salón del rey, etcétera. Para que tú vayas a identificar cuántos van a ser tus actos. Para comenzar, considera los siguientes criterios de elaboración. Fíjate bien, al final tu guión teatral debe tener los siguientes criterios. El texto completo deberá tener una extensión mínima de 3 cuartillas, mínimo 3 cuartillas, que son 3 páginas. La trama de tu guión debe ser fiel al cuento original. Procurar no hacer tantas modificaciones a la trama, chicos. O sea, si yo hago Juan sin miedo, o déjame ver otro, el flautista de Hamelin, cuando al final, y te voy a spoilear, los chicos no regresan con sus papás, porque el flautista con su melodía extraña y misteriosa se los lleva, los mete en una montaña y no regresan. No vayas a poner tú, no, y luego los niños regresan convertidos en bandoleros y atacan al flautista. O sea, no, nada que no tenga sentido, ¿verdad? Nada que no tenga que ver con la historia original. Hacer uso correcto, por favor, chicos, de los signos de puntuación. Al añadir acotaciones, que son entre paréntesis, hacer una referencia al diálogo de un personaje, que es el nombre en mayúsculas y 2 puntos, y escribir los encabezados de actos, escenas y cuadros en mayúsculas y negritas. Ahorita te voy a poner otro ejemplo. En una hoja de máquina planea cómo adaptarás tu guión teatral. Esto es como tu borrador, donde vas a ver cómo le voy a hacer. O sea, no puedo empezar a escribir si primero no hago este borrador. Y es un tip que yo te doy, ¿sí? Primero en físico, a ver, ¿qué voy a escribir? ¿Cuál es mi lluvia de ideas? Voy a enlistar primero los personajes que voy a incluir en el guión. Algunos no van a ser necesarios para la trama. Si se te va a hacer muy larga la historia, mejor saca algunos personajes como los incidentales o los ausentes que no nos van a servir realmente para la trama. Vas a establecer y enumerar los escenarios donde se llevarán a cabo las acciones, y vas a ordenarlas en 3 o 4 actos. Digo, mínimo 3 actos, ¿sí? Por máximo 5 actos. No hagas tan larga la historia, ¿sale? A lo mejor un acto te puede salir en cada cuartilla, con eso basta, pero sí que la historia pues concluya adecuadamente. Vas a identificar las fases de la historia para que puedas clasificarlas en los actos y escenas. Por ejemplo, a lo mejor en el primer acto, Juan sin miedo, su papá le dice, bueno hijo, ¿tú qué quieres de la vida? ¿No? Porque tú eres muy holgazán y nada más estás perdiendo el tiempo aquí en la granja. Y Juan le responde a su papá y en ese momento están como en su casita, ¿no? En su comedor. Papá, yo lo que quiero es ir a conocer el miedo, quiero ir a buscar el miedo porque no sé qué es tener miedo. Ok, y el papá le dice, pues ve con Dios, le da dinero y órale, no, vete a buscar el miedo. De ahí se cierra el telón
y abre nuevamente en un nuevo acto y Juan sin miedo llega a un pueblo donde hay un mensajero que dice: se está buscando quien intente pasar una noche en este castillo embrujado, el rey le dará como premio la mano de su hija, ¿no? Es decir, que se puede casar con la princesa. Entonces ahí ya tengo dos actos y debo desarrollar un poquito cómo es que va a irse adaptando la historia. Bien, ya tengo entonces cuál es el inicio o el planteamiento, nudo y clímax y el desenlace o final de mi historia. Ya que planeaste tu guión teatral, comienza a redactarlo en tu documento de Word. Comienza a redactarlo. Ahora sí, ya tengo todos mis elementos, empiezo a escribir, me inspiro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la consecución de todas las acciones? No olvides los siguientes, pues las siguientes características que siempre te he requerido. Que tenga ortografía tu texto, que tenga oraciones coherentes, aguas, porque a veces escribes muy rápido y no te das cuenta de lo que estás escribiendo y al final no tiene mucha coherencia cuando lo lees. Uso de signos de puntuación. Por favor, separa las oraciones largas con comas, con punto y coma o con punto y seguido. Eso le va a ayudar a dar coherencia. Correcto, aquí te estoy mostrando lo que es una ejemplo de una obra teatral que yo hice hace bastante tiempo. Se llama Se vende una mula. Si te fijas en la primera parte, en el encabezado, estoy poniendo entre paréntesis la escenografía. Dice aquí: en la sala de la casa de don Pedro, que es un rico hacendado, es padre de Luz María, novia de Antonio. Está esperando a que llegue para pedir su mano en matrimonio. Y este es el acto primero, escena 1. Juana entra a escena, barre, baila y bebe de una botella de tequila. Si tú te puedes fijar aquí, están en mayúsculas el nombre del personaje, seguido de 2 puntos y luego entre paréntesis la acotación. Entra a escena. ¿Con qué esas tenemos, Y bueno, ahí ya empieza todo el diálogo. Si te fijas, aquí don Pedro se va a salir. No, hasta acá, perdón. Don Pedro sale en una de estas escenas y por eso hubo el cambio. Juana fue la que salió, perdón. Juana sale de escena y entonces hay un cambio donde nada más se encuentran Luz María y don Pedro. Esto es más o menos un ejemplo de cómo tú podrías escribir, sobre todo el formato de tu obra teatral. Vamos a ver. Ok, ya que tengo mi obra teatral, ya ese es el único trabajo que tienes que presentar en esta semana. Vas a realizar, y recuerda aquí que yo te voy a mandar el cuestionario del uso de la letra H, que tiene fecha límite de entrega este jueves igualmente, y vas a entregar las actividades del programa Fomento Lector. Aquí está. En el programa Fomento Lector nos falta lo siguiente, chicos, espero subirlo hoy mismo. Vas a realizar una encuesta a 5 de tus familiares que pueden estar en casa contigo o contactarlos vía telefónica a fin de que conozcamos los hábitos lectores de tu familia, y vas a descargar el archivo que se llama Avance de Lectura número 1 y completarlo con las preguntas que ahí se te plantean. Para esto, pues ya algunos me han buscado, me han dicho: maestra, yo voy a leer etcétera. Entonces, me gustará mucho seguir conociendo qué estás leyendo y cuál es tu interés hasta el momento, ¿de acuerdo? ¿Qué has comprendido hasta el momento? Pues bien, yo te dejo con esto, espero no haberte entretenido mucho y también espero igualmente que te sirva este video para zanjar muchas dudas que vayas teniendo. De cualquier manera, seguimos en contacto por los medios de correo electrónico y Classroom. Cuídate mucho, nos vemos el jueves en la sesión de Zoom. Bye bye.